Muy buenos días, ciudadanos despiertos del país del interior que no acepta silencios. Comenzamos de nuevo, la cinta giró, las mismas promesas, distinto color. Muy buenos días, grita el corazón cuando tu historia simple se vuelve clamor. Desde el pueblo más pequeño hasta el puerto y la estación, un hilo de preguntas te cruza la razón. Periodismo crítico sin fronteras, abre ventanas donde hay pared. Todo oculto se queda afuera cuando la verdad se quiere ver. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición. Lo es, país del interior sin fronteras, ya nadie nos detendrá esta vez. Educación en la provincia de Neuquén, gobierno de Rolando Figueroa en Narnia y el desamparo en las aulas. Muy buenos días a toda la audiencia que se va sumando como siempre sin fronteras. Hoy nos convoca una realidad que duele, no solo por la gravedad de los hechos, sino por la abismal distancia que existe entre el discurso oficial y el día a día de las familias neuquinas. Escuchamos al gobernador Rolando Figueroa, en el marco de la inauguración de un nuevo establecimiento, afirmar con solemnidad que la educación es la que nos da movilidad social y que su gestión apoyará la educación pública en cada rincón de la provincia. Palabras que, en otro contexto, serían música para los oídos de cualquier ciudadano que crea en el progreso. Sin embargo, para el padre que hoy dejó a su hijo en la puerta de la escuela con el corazón en la boca, esas frases suenan a una frecuencia que no sintoniza con la realidad. Pareciera que el gobierno provincial habita en Narnia, un mundo de fantasía donde los cortes de cinta y los discursos de manual pretenden tapar una crisis de seguridad sin precedentes, mientras la ministra de Educación, Soledad Martínez, celebra el privilegio de inaugurar escuelas en un momento complejo. El sistema educativo real se desmorona bajo el peso del miedo. ¿De qué movilidad social hablamos si los alumnos no tienen garantizada la integridad física dentro del aula? ¿De qué calidad educativa se jactan cuando la preocupación principal de una comunidad ya no es el aprendizaje, sino si habrá o no un tiroteo? Las amenazas de violencia armada en las escuelas han dejado de ser una noticia aislada para convertirse en una sombra constante. Los padres han reclamado, han gritado y han golpeado puertas, pero el eco que reciben es el silencio o, peor aún, la liviandad. El Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Educación y el propio gobernador han decidido mirar hacia otro lado, negándose a ponerse al frente de un reclamo que exige decisiones políticas urgentes y no meras declaraciones de principios. La demanda de la comunidad es clara y legítima a la vez. Seguridad presencial. Los padres exigen guardias policiales efectivas y protocolos de seguridad que se tomen en serio. No es posible que los directivos de las instituciones, quizás desbordados o carentes de directivas claras desde arriba, sigan tratando estas amenazas con una parsimonia que roza la negligencia. Neuquén no es una isla. Hoy nos sumamos a la triste lista de provincias donde el Estado ha decidido desertar de su función más básica, la protección de sus ciudadanos más vulnerables. Pero la responsabilidad no termina en la oficina del gobernador. El gremio docente también tiene una deuda aquí. Es imperativo que sumen a su agenda de reclamos, muchas veces centrada legítimamente en lo salarial, el pedido de una investigación profunda y seria sobre el origen de estas amenazas. La seguridad no es un ítem aparte de la educación, es su condición de posibilidad. Tanto el gobierno nacional como el provincial parecen haber adoptado la misma estrategia. La negación. Hacen la vista gorda mientras el tejido social se desgarra en las puertas de nuestros colegios. Gobernar no es solo inaugurar edificios, es habitar,
la realidad de quienes están adentro. Señor gobernador, señora ministra, salgan de Narnia. La educación pública nos pondrá de pie el día que el Estado deje de arrodillarse ante la inseguridad y empiece a escuchar a los padres que hoy, con justa razón, tienen miedo. Esto es Sin Fronteras, porque la realidad, aunque incomode, no tiene límites. Desde Aten Capital queremos compartir con ustedes algunos elementos que estamos discutiendo en las escuelas, junto a la comunidad educativa, sobre los últimos hechos que se han dado, que han sido de público conocimiento y que tienen que ver con ciertos retos que se están dando en las redes sociales y cómo están impactando en las escuelas. En primer lugar, tenemos que decir que cuestionamos el concepto de violencia escolar. Las escuelas no son espacios donde se generen violencia, sino que las escuelas son las cajas de resonancia donde impacta todas las consecuencias de la crisis social y económica que estamos viviendo y cuyo único responsable es el gobierno, tanto nacional como el gobierno provincial. Son los responsables del crecimiento de la desocupación, del hambre, de la falta de inversión en creación de polideportivos, en la creación de diferentes dispositivos que puedan atender las problemáticas que estamos viviendo. En segundo lugar, y relacionado con el primer punto, las escuelas son espacios de cuidado, son espacios donde los adolescentes, los niños, las niñas, se atreven a poder denunciar situaciones de violencia que están viviendo. En este sentido, creemos que tenemos que corrernos de las miradas que llevan adelante y que impulsan en los medios el gobierno y todo el poder que plantea o pone en el lugar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños como delincuentes o potenciales delincuentes. Esta es una idea que hay que desterrar, porque con esa concepción se están planteando delinear políticas públicas en las instituciones en las que ingrese la policía, que se revisen mochilas, que se planteen, como ha hecho el bloque de diputados del gobernador Rolando Figueroa, un proyecto de que se incorporen cámaras de seguridad en las instituciones. Las escuelas no son cárceles, las escuelas son espacios pedagógicos en los cuales se desarrolla el proceso de enseñanza y de aprendizaje, y nuestros estudiantes no pueden ser criminalizados. Por eso decimos que no hay ninguna salida que sea con medidas punitivistas. Por el contrario, se tienen que desarrollar políticas públicas de acompañamiento. Las escuelas no podemos solas. Por eso hemos planteado el día de ayer, justamente en el marco de la jornada de lucha que tuvimos, la exigencia de equipos interdisciplinarios para cada una de las escuelas. Este no es un reclamo nuevo, es un reclamo que lleva muchos años. Entendemos que tenemos que poder abordar la complejidad de las situaciones con equipos conformados por trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos. En tercer lugar, cuando se habla de los protocolos, decimos que el punto número 1 de cualquier protocolo en las escuelas es que se puedan reunir el equipo docente, discutir colectivamente lo que está pasando y de ahí ver cuáles son las estrategias y el trabajo que nos vamos a dar con los estudiantes, con las familias. Claro está que las familias deben ser convocadas, deben ser informadas sobre lo que está sucediendo, pero aparte de eso, tenemos que convocar a las familias sistemáticamente para poder trabajar con ellas todo lo que pasa en las instituciones, poder explicar cuáles son las grandes ausencias que tenemos, cuáles son esos cargos que nos faltan, cuando tenemos problemas edilicios, para poder reclamar junto a la comunidad todo aquello que es necesario para poder desarrollar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. En quinto lugar, el trabajo con los estudiantes. El trabajo con los estudiantes tiene que ser poder tener instancias de convocatoria, de reflexión sobre lo que está pasando, pero principalmente de escucha, más que de regaño y de llamado de atención, que por supuesto es parte, pero fundamentalmente escuchar qué es lo que nos están diciendo, cuáles son sus preocupaciones, qué les está pasando y cómo podemos discutir
cómo afrontar esas situaciones que estamos viviendo. Y ahí tiene gran importancia la creación de estos equipos interdisciplinarios porque nos permiten poder abordar las situaciones que están viviendo los niños, los adolescentes, porque detrás de cada uno de ellos hay una situación que se está viviendo, o la falta de trabajo de la familia, o la precarización laboral de sus papás, de sus mamás, la falta de alimentación, la falta de vivienda, de salud. Entonces, es importante que podamos reclamar los equipos interdisciplinarios. Y eso tenemos que hacerlo no en soledad los trabajadores de la educación. Tenemos que hacerlo junto a la comunidad educativa que empieza a tomar en sus manos esta demanda. Por último, tenemos que decir que hay una gran responsabilidad por parte de la conducción provincial de no pedir simplemente que sesione el cuerpo colegiado. Lo que necesitamos es que se convoque a asambleas en toda la provincia para discutir el problema de salario, pero también discutir cómo exigimos al gobierno los equipos interdisciplinarios que necesitamos para abordar las situaciones complejas que estamos atravesando en cada una de las escuelas. Porque en la medida en que se profundiza la crisis económica, se profundiza la crisis social y cómo eso detona en las instituciones educativas. Así que seguimos exigiendo que la conducción provincial convoque asambleas en toda la provincia para poner en pie el plan de lucha que necesitamos para garantizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, nuestras condiciones salariales y laborales, pero el derecho de los estudiantes y de toda la comunidad a tener el acompañamiento que necesitamos con los equipos interdisciplinarios. Las familias tienen miedo de verdad. Cierran puertas, bajan la voz, miran fijo la oscuridad. El gobierno es burocracia, papeles sobre la mesa. Prometen mucho en campaña y la calle sigue en alerta. El reclamo va creciendo de la escuela a la ciudad. Si no escuchan lo que grita, va a volver a retumbar. Sin fronteras, sin fronteras. El reclamo es sin fronteras. Las escuelas son para estudiar, no para soportar la verdad. El gobernador da vueltas, la ministra quiere explicar, pero el miedo está en las casas y nadie lo puede ocultar. Hay cuadernos en los bancos y un silencio de metal. Las miradas de los pibes piden algo elemental. El reclamo va creciendo de la escuela
WhatsApp 2994 160903. 2994 55 75 93. FM Cosmos 90.1. Sin fronteras. FM Cosmos 90.1. Te acompaña el corazón. Desde las 8 hay conexión. Nos subimos a la ruta de la información. Recorremos todo el país del interior. Por FM Cosmos 90.1. La señal del Neuquén te abraza al despertar. Sin fronteras, desde las 8 te escucha el corazón. Sin fronteras, por FM Cosmos, pura comunicación. Sin fronteras, Ricardo Duarte te acompaña en cada voz. Súmate, Vos protagonista con nosotros. para